Bueno, muy buenos días, buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Bueno, qué bueno que tenemos hoy bastante asistencia, ya se están conectando más y más. Y bueno, es un gusto para mí darles la bienvenida a este nuevo evento. Ahora sí que vamos a entrar en materia mundialística y vamos a hacer nuestros eventos con esta temática que tanto nos gusta a todos. Entonces hoy vamos a estar hablando de Secure Endpoint, nuestra solución estrella, y cómo podemos recuperar el control del endpoint, cómo podemos tener ese control, esa visibilidad que tanto necesitamos. Porque ya esto no es un tema solamente de hablar de ciberseguridad como estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, sino que tenemos que profundizar en este principio que se ha vuelto esencial en nuestro entorno digital y es la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos, estar preparados y poder levantarnos rápidamente ante cualquier ataque, ¿no? Entonces, proteger el endpoint no solamente es prevenir ataques, sino que nuestros dispositivos estén listos para resistir, para poder recuperarse y que esa adaptación frente a cualquier amenaza no sea más bien el escudo más grande que tengamos ante una interrupción operativa que para nuestros negocios puede ser fatales, ¿no? Entonces, bueno, para eso hoy nos está acompañando, como siempre, nuestro queridísimo Juan Carlos Marín. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Muchas David. gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ya Juan Carlos en todo este tiempo se ha convertido en una de las voces más influyentes en nuestra comunidad de ciberseguridad y bueno, un referente hacia el camino de tener una mejor postura de seguridad en nuestros dispositivos. Como siempre les digo, los quiero bien participativos, bien activos en esa caja de preguntas y respuestas, bien activos en ese chat. Estamos aquí para responder todas sus consultas, todas sus dudas, todas sus preguntas. Esperemos que cuando termine la sesión hayamos podido aclarar la mayoría de todo lo que se le haya venido a la mente con toda la presentación de Juan Carlos. Y bueno, una vez más, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y Juan Carlos, como siempre te digo, el escenario es tuyo. Gracias, David. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación hoy, por atender a esta sesión. Hoy vamos a hablar, como decía David, vamos a hablar del tema de ciberresiliencia y específicamente vamos a hablar de Secure Endpoint, que es nuestro producto principal de nuestro portafolio. Absolute, como ustedes saben, pues Absolute, el foco, el que estamos trabajando hoy en día es el tema de la ciberresiliencia y sobre esto, pues, nuestro lema es que nosotros detenemos la caída, o sea, la caída las caídas ocurren todo el tiempo, pueden ocurrir en cualquier momento, pero lo que tenemos nosotros es las herramientas para que las organizaciones puedan recuperarse muy rápidamente de una caída, bien sea ocasionada por un tema interno o bien sea ocasionada por un tema externo. No todas las caídas son ocasionadas por ataques o por temas de ciberseguridad, hay muchas que son ocasionadas por temas internos o por situaciones que no tienen que ver con atacantes externos. Pero lo importante es tener siempre la capacidad de recuperar, o sea, la capacidad de controlar esos riesgos que pueden llevarnos a caer, si llegan a materializarse, de mitigar esos riesgos, que el impacto no sea tan grande. Y finalmente, si la caída llega a darse, pues tener la capacidad de recuperarnos muy rápidamente. ¿Sí? Yendo a los términos futbolísticos, que es digamos que la atmósfera que rodea todo este tipo de eventos y toda esta época, pues es como si tuviéramos un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol siempre tiene sus jugadores supremamente protegidos para que ante cualquier caída, ante cualquier golpe que les den, ante cualquier falla que haya en el terreno o cualquier cosa de ese estilo, pues el jugador probablemente trate de mitigarlo, trate de evitarlo, pero si se cae, pues primero que no se golpee tan duro y segundo que se pueda levantar rápidamente y seguir jugando. ¿Sí? Esa es la idea de la resiliencia, pero ya aplicada a la tecnología. O sea, la idea es, al igual que pasa en un campo de fútbol, el jugador en algún momento se va a caer. En algún momento se va a caer y lo que tenemos que hacer es que esa caída sea lo menos impactante posible para ese jugador y para el equipo en general. Acá igualmente las caídas se van a dar. ¿Sí? Ojalá que no sean tantas, ojalá que no sean tan graves y ojalá que la caída que se llegue a dar nos logremos recuperar lo más rápidamente posible de eso. ¿No?
Entonces, por eso es que es tan importante la ciberresiliencia. De hecho, pues este tema de resiliencia empresarial no es algo que nosotros nos hayamos inventado. Esto es el nuevo imperativo alrededor de la ciberseguridad. ¿Sí? Básicamente se da porque hoy en día la gran cantidad de empresas, la mayor cantidad de empresas en el mundo utilizan eh, tecnología digital para apoyar sus operaciones. ¿Sí? Esa tecnología digital pues son básicamente endpoints que están en cualquier lado, están corriendo programas, que están corriendo software, aplicaciones, se están conectando a sitios en la red, están haciendo miles de cosas a través de un usuario y eso que están haciendo puede generar, en algún momento puede ser interrumpido por un ataque, puede ser interrumpido por una caída en los sistemas internos, puede ser el equipo se lo pueden robar, el equipo desde el cual esa persona está trabajando. Y de todo eso yo me tengo que poder recuperar fácilmente. ¿Sí? Entonces, ese es el foco al que le tenemos que dar. ¿Por qué me tengo que recuperar fácilmente? Porque es que mi negocio no da espera. El negocio tiene que seguir funcionando. Si alguien atacó un dispositivo, ese dispositivo tenemos que recuperarlo rápidamente porque lo necesito para facturar, para recibir pedidos, para lo que sea, para que el negocio siga funcionando. Entonces, por eso es tan importante este tema de la ciberresiliencia. La ciberseguridad, como la conocemos, pues básicamente reduce el riesgo. ¿Sí? Lo que hace es que si un dispositivo está siendo atacado, él trata de frenar el ataque para evitar que eso se dé. ¿Mm? Pero finalmente si logra pasar esa ciberdefensa, si logra superar el anti-malware o cualquier tecnología que tenga yo de ciberdefensa, el atacante logra pasar eso o la caída logra pasar eso, pues la resiliencia está para ayudarme a mitigar ese impacto y a recuperarme rápidamente, ¿sí? A que yo me pueda recuperar rápidamente de esa situación. ¿Sí? Y esto es muy importante, o sea, ustedes ven aquí que Gartner lo ha puesto como prioridad en el año 2026 que las organizaciones inviertan y optimicen en la ciberresiliencia, porque es realmente el enfoque que puede garantizar que las operaciones no se detengan, que las operaciones sigan funcionando. Sin embargo, lo que estamos viendo en las empresas es que el gasto en tecnología sube, pero el gasto en ciberresiliencia no está viéndose efectivo en los endpoints. Los endpoints están protegidos, según esta cifra, el 79% de los endpoints están protegidos en el 2026. Hay un 21% que no están protegidos. 21% son 76 días al año que esos dispositivos no están protegidos. ¿En qué caso se da esto? Ahorita vamos a ver muchos casos y uno típico es el tema de la actualización de parches. ¿Sí? La actualización de parches es un tema que es crítico en las organizaciones y las organizaciones ni siquiera se dan cuenta que tienen ese problema todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy importante invertir en ciberresiliencia. Esa inversión no se está dando, básicamente la gente todavía se enfoca mucho en el tema de que lo que necesito sobre todo es ciberseguridad y que cualquier antimalware me va a proteger en cualquier caso. Esa no es así, eso no es lo único que puede pasar cuando hay una interrupción. Esa no es la única causa para una interrupción. Y fuera de eso, no todos los antimalware van a ser controlados van a poder controlar cualquier tipo de ataque. ¿Sí? Generalmente los antimalwares no controlan, por ejemplo, los ataques hechos a través de vulnerabilidades de día cero. Las vulnerabilidades de día cero básicamente son errores que hay en los programas, en el sistema operativo o en las diferentes aplicaciones que corren en el dispositivo que salen cuando se libera el producto, cuando se libera ese software, ¿sí? Que no fueron detectados en el ciclo de pruebas interno, pero que después alguien los detecta y los puede utilizar para atacar ese dispositivo. Generalmente esas vulnerabilidades, las que son críticas, permiten que un atacante tome control de un dispositivo, tome permisos de supervisor de ese dispositivo y al tomar permisos de supervisor en ese dispositivo puede apagar el anti-malware, es decir, puede detener las defensas del dispositivo y el usuario ni siquiera se da cuenta. ¿Mm? Y la organización se da cuenta muchos días después cuando ya un ataque fue iniciado a través de un dispositivo que estaba ahí. Entonces, la única protección que nosotros debemos tener no es el antimalware, hay muchísimas cosas más que hay que controlar. Por supuesto, el antimalware es importante, pero no es lo único que hay que controlar y que hay que proteger. La falta de resiliencia es muy costosa. ¿Sí? Estos ejemplos de costos de lo que ha implicado, costos de interrupciones para una organización, son muy grandes, son muy elevados. ¿Sí? El ransomware, que es lo que más ataca a las organizaciones, tiene un costo en Latinoamérica de cerca de $1 millón, ¿sí? Y en el mundo
alrededor de $4 millones. Una exfiltración de datos en Latinoamérica, o sea, extraer datos de una organización y utilizarlos para otra cosa, puede tener un costo hasta de $2,5 millones. O sea, una empresa latinoamericana no está preparada para resistir un impacto de eso. ¿Sí? Hay ataques de este estilo que pueden hacer desaparecer una empresa. Entonces es súper importante estar preparados para esa situación, porque es que el problema no es solamente pagar un rescate para recuperar unos archivos, el problema es lo que hagan con esos archivos. ¿Sí? El problema es los días de operación que se van a ver interrumpidos por tener mis datos secuestrados. El problema es la reputación, el impacto que tiene la reputación que se haga público que yo estoy siendo atacado a través de un ransomware. Todo eso genera un impacto muy grande y puede llevar a una empresa a la quiebra en un día. Entonces es muy importante tener realmente capacidades. No es que esto no vaya a pasar. Obviamente yo tengo que tener herramientas que me ayuden a evitar que esto pase, pero si llegan a pasar, yo tengo que tener herramientas que me ayuden a controlarlo, a evitar que eso se propague dentro de mi red y adicionalmente a que yo me pueda recuperar muy rápidamente. Pues ahí es donde la ciberresiliencia es supremamente importante. Lo que les hablaba ahorita, el tema de la protección de los endpoints, ¿sí? O sea, la protección que generalmente la enfocamos en el que el anti-malware esté funcionando. eh, Resulta que la mayor parte de los ataques los ataques de este estilo, de ransomware y de tipo de cosas, se originan a través de vulnerabilidades de día cero, vulnerabilidades que están presentes en un sistema operativo o en aplicaciones de terceros que corren en el sistema operativo. ¿Sí? A partir de ahí se generan ataques y esos ataques generalmente, cuando uno mira, se deben a vulnerabilidades conocidas, es decir, vulnerabilidades para las cuales ya existía un parche. ¿Sí? Hace 2 o 3 años se presentó un ransomware muy famoso que se llamaba WannaCry, ¿sí? Que aquí en Colombia generó varias tragedias, varios problemas en varias organizaciones, y resulta que cuando esta gente, estos atacantes liberaron el WannaCry, lo que los fabricantes se dieron cuenta es que estaba aprovechando una vulnerabilidad para la cual había un parche desde hacía 2 años, ¿sí? O sea, hacía 2 años que el problema estaba resuelto y muchas organizaciones simplemente no habían parchado eso. Como no lo habían parchado, los atacaron por ahí, ¿sí? 2 años es mucho tiempo, pero probablemente pues por eso no fue tan extendido, no llegó a tantas organizaciones. Pero la verdad es que sí demoramos demasiado tiempo en parchar los dispositivos, ¿sí? El tiempo promedio en el año 2025, que subió bastante con respecto a 2024, es de 77 días. 77 días se demoran las organizaciones en parchar un dispositivo, ¿sí? Después de que el parche sale, del parche, el día que Microsoft o los fabricantes liberan sus parches, ese día, después de ese día, las empresas en promedio se toman 77 días en parchar. Y eso hablando es únicamente de vulnerabilidades críticas, de las vulnerabilidades que pueden ser convertidas en armas contra la organización. Y en armas quiere decir que la pueden explotar y adquirir permisos, bien sea para controlar el dispositivo o bien sea para hacer lo que se conoce como el movimiento lateral, que básicamente es una exploración de lo que hay en la red a partir de un dispositivo. Entonces, 77 días le estamos dando al atacante, se le estamos dando 77 días para que desarrolle un arma, una herramienta que utilice esa vulnerabilidad y la aplique contra mí. Entonces, digamos que en promedio un atacante se demora 5 días en desarrollar un arma que aprovecha una vulnerabilidad. O sea que yo le estoy dando 72 días para que me ataque. ¿Sí? 72 días, eso es como si yo viviera en una casa, en un sitio muy peligroso y dejara la puerta de mi casa abierta durante 72 días para que cualquier ladrón o cualquier delincuente entre en el momento que necesite, en el momento que quiera. Eso es lo que está pasando cuando yo dejo los dispositivos sin parchar. ¿Sí? ¿Por qué los dispositivos no se parchan? No es porque Microsoft no libere los parches. Microsoft libera los parches a tiempo. ¿Sí? Los libera el día que ellos dicen que se encontraron una vulnerabilidad crítica y que deben liberar el parche, lo liberan ese día y está disponible ese día. Pero ¿qué pasa? Los usuarios generalmente, casi siempre estos parches implican un reboot de la máquina. Los usuarios no quieren rebootear la máquina. Los usuarios no se conectan sino únicamente cuando están trabajando, entonces el parche nunca se descarga. El equipo está lleno de muchas cosas, de mucha información y entonces resulta que Microsoft exige que
al menos el 10% del disco esté libre para intentar descargar el parche. ¿Sí? Y si ni siquiera tenemos eso, pues resulta que el parche pues nunca se descarga, se queda ahí y nunca me doy cuenta que ese parche cuando me doy cuenta ya el parche está siendo utilizado o la vulnerabilidad está siendo utilizada para ser atacada por alguien. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. De hecho, aquí hay un comentario volviendo al tema futbolístico. Es como tener 4 jugadores sin marcar en el área rival durante 76 días al año. O sea, eh, y nos enteramos de que esa gente estaba sin marcarla el día que nos metieron el gol. Entonces, pues eso es una cosa que yo tengo que controlar. Yo tengo que ver cómo garantizo que los parches, en el momento que Microsoft o los fabricantes los liberen, se vayan se lleven a los dispositivos. Recuerden a propósito que hay un evento que se llama el Patch Tuesday, que nosotros además lo analizamos cada mes. Ese Patch Tuesday es un evento que se realiza el segundo martes de cada mes, en el cual Microsoft y los principales fabricantes de software alrededor del sistema operativo liberan o cuentan todos los parches que liberaron en el último mes, cuáles de esos son vulnerabilidades críticas, cuáles hay que resolver inmediatamente. Esa información, la gente generalmente los usuarios nunca atienden esos eventos, ni siquiera leen la información, generalmente no lo hacen. Pero los que sí están ahí súper pendientes son los atacantes. O sea, los hackers están desde el momento que inicia hasta que termina para ver dónde pueden utilizar esas vulnerabilidades para atacar. Entonces es súper importante que ustedes como organizaciones se enteren de que eso pasa y activen lo que sea necesario para desplegar esos parches. Ese problema se volvió muy complejo. Hace 10 años, cuando empezó el Patch Tuesday, se liberaban 5, 6 parches al mes, más o menos. ¿Sí? Eso era todo. ¿Sí? Hoy en día, el último Patch Tuesday salieron 164 parches. ¿Sí? Y eso todos los meses viene subiendo. De esos 164, más o menos el 10% pueden ser críticos o tener algún riesgo para la organización. Algunos de esos que tienen riesgo son muy difíciles de implementar, pero no imposibles. ¿Sí? Entonces, esos 16 parches, por lo menos esos 16 parches, habría que haberlos llevado ese mismo día a los dispositivos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes supieron que había 16 parches críticos hace ya un mes, porque eso fue hace un mes, ¿sí? Y los parcharon ese mismo día? Seguramente muchos lo hicieron y los felicito. Los que no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan rápidamente, porque si no, ahí están abriendo las posibilidades a ser atacados. El ransomware, a partir de este tema de vulnerabilidad, se mantiene como el principal generador de interrupciones en tecnología. ¿Sí? Esto no hace sino crecer todo el tiempo, cada vez hay más ataques, cada vez cobran más, cada vez son más sofisticados los ataques. Entonces, pues esto es un tema que no para de crecer. Esto se volvió simplemente una industria delictiva, pero una industria delictiva muy lucrativa. Entonces hay que ver cómo se controla. Las vulnerabilidades pues son por fuentes variadas. Ya hablamos del tema de las brechas en las respuestas a las vulnerabilidades, al tiempo que le estoy dejando al atacante para que me ataque. Las vulnerabilidades que no se parchan, el software desactualizado, porque no solamente los atacantes utilizan las vulnerabilidades disponibles en el sistema operativo, también utilizan las vulnerabilidades que hay en ciertas aplicaciones. Las aplicaciones que se desarrollan, muchas de esas aplicaciones tienen posibilidades de subir permisos de supervisor, de tomar permisos de supervisor, de volverse system account y por lo tanto de actuar como tal dentro del dispositivo. ¿Sí? Si ese software está desactualizado, tiene una vulnerabilidad por ahí, ese software va a ser utilizado para atacar a la organización. Entonces es súper importante mantener el software actualizado. Tenemos cosas tradicionales como el tema de las prácticas deficientes de contraseña y más que las prácticas deficientes de contraseñas, no tener, por ejemplo, una doble autenticación. Hoy en día es increíble que todavía hay muchas organizaciones que no utilizan la doble autenticación, simplemente utilizan un usuario y un password. Hoy en día con todas estas capacidades de cómputo que existen, sin ni siquiera requerir inteligencia artificial, se puede a través de fuerza bruta forzar o encontrar el password de un usuario. Se pone un programa que intente password por miles y probablemente, como sabe que al cuarto o al quinto intento se bloquea, pues intenta hoy 4, al otro día 4, al otro día 4, hasta que finalmente lo logra. Finalmente logra entrar a un dispositivo. O sea, solo con fuerza bruta hoy en día es relativamente fácil violar los passwords, las contraseñas de una organización. Entonces hay que usar contraseñas muy grandes,
Eso es muy difícil para que un usuario se las aprenda, entonces ahí la recomendación, como siempre, es usar la doble autenticación. La doble autenticación, además de que puede ser gratis, o sea, hay herramientas de doble autenticación como el Google Authenticator, ¿sí? Que son gratis, son gratuitas, o sea, no implica ningún costo y simplemente implica instalar una aplicación en el celular. Entonces también les recomiendo que implementen, los que no lo tengan, que lo implementen lo antes posible. Las reglas de configuración de la red. O sea, muchas veces se encuentra que probablemente los endpoints tienen un firewall muy poderoso, muy bien configurado, tienen una herramienta de hacer otros network access muy bien configurada, tienen alguna cosa que hace a través de que el firewall que el dispositivo directamente no se pueda entrar. Pero si hay una vulnerabilidad a ese endpoint, a partir de ese endpoint se puede hacer movimiento lateral. Y ese movimiento lateral puede llevarme a ver otros dispositivos en la red que no están tan protegidos. ¿Sí? Un ataque que hubo no hace mucho, hace menos de un año, una empresa aquí grande aquí en Medellín se originó de esa manera. Básicamente tenían un endpoint en la calle que estaba muy bien protegido, tenía incluso doble factor de autenticación, tenía todo, pero tenía unas vulnerabilidades que no estaban parchadas. A través de esas vulnerabilidades entraron a ese equipo, en una red pública, entraron a ese equipo, implantaron un software y se genera una cosa que se llama la comunicación C2, que básicamente se instala un software espía dentro del dispositivo y ese software empieza a comunicarse con el atacante y a enviarle información. A través de ese software empezó a examinar la red. Cuando ese usuario estaba ya dentro de la red de la organización, empezó a examinar la red y encontró un servidor de pruebas, una máquina virtual que no estaba protegida. A través de esa máquina virtual podía entrarse al servidor principal de la empresa y a partir de ahí generar un ataque de ransom. ¿Sí? O sea, todo el ataque se generó simplemente porque un dispositivo tenía un parche desactualizado, a pesar de que estaba con todas las protecciones al día. Tenía un parche desactualizado y eso generó un ataque por allá, una inscripción en otro servidor, no en ese dispositivo, pero en otro servidor que estaba por allá adentro. Allá se generó el ataque. Entonces, estas son cosas que hay que resolver. Ahora, ese tema no es fácil, o sea, los equipos de TI tienen muchísimas dificultades, tienen que estar monitoreando constantemente el cumplimiento de los endpoints, o sea, que los endpoints estén realmente cumpliendo con el estándar que pide la compañía en cuanto a temas de seguridad, el tema del parcheo, que ya hemos hablado mucho, las vulnerabilidades de día cero, y esta parte súper importante, poderme recuperar a gran escala. ¿Sí? Cuando hay un ataque, generalmente ese ataque no afecta a uno o a dos computadores, afecta a todos los computadores de la organización. Por eso es tan impactante para una organización, porque básicamente todas sus operaciones se detienen, ¿sí? Entonces, es una cosa que se vuelve muy compleja, ¿sí? Eh, no sé si recuerdan ustedes, pero hace año y medio, más o menos, hubo un ataque a partir a unas aerolíneas, pues no, realmente no fue un ataque, una interrupción, una caída muy grande en aerolíneas y en muchas empresas en el mundo que tenían un software anti-malware que en una actualización puso un archivo en un sitio equivocado y al poner ese archivo en ese sitio equivocado y darle reboot a la máquina no daba reboot, la máquina se quedaba en pantalla azul. Y se quedaba en pantalla azul por varios días, o sea, hasta que alguien fuera a la máquina físicamente y borrar ese archivo que estaba en el sitio equivocado. ¿Sí? Implicaba obviamente que esa persona entrara en modo recuperación, digitara un comando en el prompt de DOS, que es el que sale cuando uno está en modo recuperación. O sea, tiene que saber escribir un comando de esos que ya hoy en día la gente no lo sabe hacer, escribir delete y escribir una ruta completa. Eso para un usuario normal es muy difícil. Se necesitaba un usuario técnico. Si yo no tenía usuarios técnicos en el sitio, era súper complicado recuperarme, era muy demorado. Entonces hubo aerolíneas en Estados Unidos en las cuales tuvieron 5 días sin poder despachar ni un vuelo, porque se demoraron 5 días en poder recuperar todos sus dispositivos. ¿Sí? Entonces, eso es un tema muy delicado, es un tema que yo tengo que tener una capacidad de recuperación a gran escala inmediata, o sea, que yo presionando un botón pueda recuperar mis dispositivos, si es necesario formatearlos todos y volverlos a dejar con una imagen en cuestión de minutos. ¿Sí? Eso lo tengo que poder hacer, eso lo tengo que poder lograr fácilmente y por eso es tan importante nuevamente el tema de la ciberresiliencia. Absolute, como ustedes saben, es una compañía de seguridad, pues está enfocada en el tema de la ciberresiliencia y ahí tenemos una metodología de 4 pasos que, pues básicamente, para la cual básicamente nosotros ofrecemos la tecnología que les puede ayudar y por supuesto, la metodología para implementar eso. ¿Sí?
Lo primero, el primer paso, la base de todo esto es que nosotros estamos embebidos en el firmware de los dispositivos. Recuerden que Absolute viene, es una tecnología que viene ya embebida en el firmware de los dispositivos de fábrica, ¿sí? Y está puesta en un dispositivo que en una sección de la NVRAM del firmware de los dispositivos que no puede ser alterada por nadie, ¿sí? Al estar ahí puede garantizar que todo en ese dispositivo mantiene estable, o sea, es un elemento incorruptible y a partir de ese elemento incorruptible yo puedo garantizar que el resto de cosas que están en el dispositivo no se corrompan, no se dañen, ¿sí? Ese elemento es la base de toda nuestra tecnología y luego tenemos los diferentes elementos que garantizan cada uno de estos pasos. Lo primero, lo he mencionado mucho, el sistema operativo actualizado, garantizar que el sistema operativo esté siempre al día, ¿sí? Esto a uno le parece que es una cosa muy sencilla, pero no es sencillo, es un tema complejo. Como les decía yo a ustedes, cada vez más se liberan nuevos parches, nuevas versiones de parches, ¿sí? Fuera de eso, yo tengo todavía, seguramente algunos de ustedes todavía tendrán equipos con Windows 10. Recuerden que Windows 10 ya no tiene soporte de Microsoft. Eso lo que quiere decir básicamente es que si alguien detecta una vulnerabilidad de día cero en Windows 10, que seguramente todavía hay muchas, nadie la va a parchar. Microsoft no está produciendo parches para Windows 10. Entonces, al no estar produciendo parches para Windows 10, lo mejor que yo puedo hacer es irme de ahí. Si el equipo que yo tengo no soporta Windows 10, tengo que cambiar ese equipo. Pero eso es súper importante. Entonces, garantizar que mi sistema operativo esté actualizado. Ese es el primer punto. El segundo punto, que mis herramientas de seguridad, o sea, mis defensas, estén en estado óptimo, estén siempre activas. O sea, yo necesito que si tengo un anti-malware, si tengo una herramienta de endpoint protection, si tengo una VPN, si tengo una herramienta de conexión de red, cualquier herramienta que yo tenga para proteger mi dispositivo y los datos que están en él, un agente de DLP, un agente de encripción, cualquier cosa de esas que yo tenga para proteger mi dispositivo, siempre tiene que estar protegida, ¿sí? Porque él me defiende, él es un defensa muy poderoso, pero si a ese defensa no hay nadie que lo proteja, alguien lo tumba y yo no me doy cuenta, y cuando me doy cuenta ya me atacaron. Entonces, es súper importante que mis herramientas de seguridad estén siempre activas, que mi antimalware esté activo y que si no, y que si alguien lo interrumpe o alguien lo desactiva, haya alguien que lo sea capaz de repararlo, haya alguien que sea capaz de devolver la operación, ¿sí? Eso lo podemos ofrecer nosotros en Absolute. Absolute es capaz de reparar ese antimalware, de reinstalarlo incluso si es necesario, garantizando que los dispositivos siempre van a estar protegidos. Que el acceso sea seguro y protegido desde cualquier parte. Hoy en día la gente tiene una movilidad explosiva, o sea, la gente puede trabajar desde cualquier esquina del mundo en miles de cosas que son de la organización. Fuera de eso, la mayoría de las aplicaciones ya hoy en día no corren en mi data center, están corriendo por ahí en la nube, ¿sí? Y esas aplicaciones manejan una cantidad de información que puede ser sensible. Yo tengo que proteger muy bien el acceso que se hace desde ese dispositivo hasta esos activos que están en la nube o hasta los activos que están en mi data center. ¿Sí? Probablemente mis temas propietarios corren todavía en mi data center, pues esos temas propietarios pues son realmente el diferencial de mi negocio, esos tienen que estar aún más protegidos, ¿sí? Pero ya no es suficiente con pensar en que tengo que tener un firewall y una VPN, ya tenemos que tener herramientas más sofisticadas porque es que estas personas se están moviendo por cualquier parte del mundo y conectándose desde cualquier red, ¿sí? Desde cualquier red se están conectando. Entonces yo tengo que garantizar que esa conexión de esas personas siempre sea segura. Para eso nosotros tenemos una solución que se llama Secure Access. No vamos a entrar en detalle de ella hoy, pero los invito a una próxima sesión en la cual vamos a hablar de Secure Access. Secure Access es la herramienta que me garantiza a mí que esas personas que están trabajando remotamente siempre van a estar trabajando de una manera segura. Van a estar entrando a usar los activos que necesitan, las aplicaciones que necesitan de una manera segura y la información que están enviando, el tráfico que están enviando de un lado a otro siempre va a estar protegido para garantizar que mi organización no tenga ni exfiltraciones de datos ni ataques a partir de la red o de vulnerabilidades de la red. Y finalmente, el foco o el meollo del asunto de la resiliencia, ¿sí? La capacidad de recuperación. Yo necesito tener una herramienta que me dé capacidad de recuperación inmediata al 100% presionando un botón, ¿sí? O por lo menos con un procedimiento muy sencillo, ¿sí? Puede ser que la frase presionando un botón suene exagerada, pero al final la idea es que con un procedimiento muy sencillo
yo pueda recuperar todos mis equipos o los equipos que están afectados de una manera rápida y efectiva y no tenga que ir equipo por equipo a recuperar uno por uno, a hacer diferentes pasos en uno por uno, probablemente cometer errores en algunos de ellos y dejarlos en una situación que después me va a implicar volver a hacer retrabajo, volver a ese dispositivo y corregir problemas. Entonces, acá, con esta capacidad, estos 4 pasos son los que Absolute recomienda para garantizar que somos realmente ciberresilientes. Entonces, ¿cuál es el punto de partida que ya les mencioné? El, el, la persistencia. La persistencia es un componente que viene en el firmware de cada PC. Ya viene incluido. Cuando ustedes adquieren un PC, realmente los PCs de tipo corporativo, estos PCs ya tienen el componente de Absolute que lo hace imborrable, tienen la persistencia dentro del dispositivo. Ustedes no tienen que hacer nada más, no tienen que quemar nada, no tienen que descargar ningún driver, simplemente eso ya viene ahí. Lo único que tienen que hacer es descargar el agente de software de Absolute. Obviamente lo van a poder hacer cuando adquieren la suscripción. En el momento lo descargan, lo instalan en el dispositivo y ese agente que es personalizado, que es único para cada cliente, va a activar la persistencia y va a hacer que Absolute en ese equipo y todo lo que Absolute proteja en ese dispositivo sea imborrable. ¿Sí? Nos decía Absolute no solamente me va a proteger él, o sea, la gente que él tiene, sino que puede proteger otras aplicaciones de seguridad que están en el dispositivo, garantizando que eso siempre está activo. Entonces, y eso lo va a poder hacer a partir de este componente que se llama la persistencia y que viene en el firmware. Esto solamente lo provee Absolute, nadie más puede proveer esto porque esto es una patente exclusiva de Absolute que tiene, es una patente que está registrada en casi 200 países alrededor del mundo. Hay 25 fabricantes o más que incluyen la tecnología de Absolute. Por supuesto, aquí están los fabricantes principales que ustedes conocen en la región. Todos esos fabricantes tienen la tecnología de Absolute embebida en el firmware y simplemente desde el momento que se adquiere la suscripción, pues se puede activar esta tecnología para empezar a obtener todos los beneficios que tiene Absolute que ahorita vamos a ver. Esta tecnología de persistencia, pues básicamente está presente, está en el dispositivo. Desde ahí, este agente va a empezar a reportar a un centro de monitoreo. Este centro de monitoreo es algo que está en la nube de Absolute, ¿sí? Está en la nube. Básicamente, esto está en Canadá. Desde allá para Latinoamérica está en Canadá. Y desde allá, pues se va a controlar y a ver todos los dispositivos que tengan instalada la solución, ¿sí? Ustedes no tienen que pagar nada adicional por la nube, simplemente se paga la suscripción. Absolute se encarga de la gestión de la nube y se encarga de la gestión de todo lo que está allá. ¿Sí? Absolute desde esa nube se va a encargar de actuar, de monitorear esos dispositivos y de permitirles a ustedes actuar sobre esos dispositivos, bien sea en cosas como hacer un borrado, por ejemplo, de información que pueda estar en riesgo, hacer un bloqueo de un dispositivo que está en riesgo, mandarle mensajes a un usuario que tiene algún problema, actualizar parches en los dispositivos, todo ese tipo de cosas se van a poder hacer a partir de este agente que se descarga de la consola y que está siempre protegido de manera imborrable en este dispositivo a partir de la persistencia de Absolute, ¿no? Absolute se libera o se vende en 4 versiones, o sea, esto es una suscripción, pero esta suscripción nosotros la comercializamos en 4 versiones distintas. La primera es la versión control, que es la básica. Esta versión tiene todo lo mínimo necesario para proteger, sobre todo físicamente, el dispositivo y para proteger los datos que están dentro de ese dispositivo. Entonces, ¿qué hace esta versión? Básicamente, esta versión me permite hacer geocercas. Ahorita vamos a ver qué es una geocerca, pero básicamente una geocerca es una zona geográfica que en la cual yo quiero delimitar y en la cual yo quiero que mi dispositivo no salga o no entre, que se mantenga afuera o adentro de esa geocerca. Simplemente una zona geográfica que puede ser algo tan grande como un país o algo tan pequeño como una manzana en una ciudad, una dirección específica en una ciudad. A partir de ahí yo puedo generar alertas o puedo generar acciones automáticas para un dispositivo que incumpla el sitio donde debe estar. O sea, un dispositivo que no esté en una zona específica que yo delimité, pues ese dispositivo puede simplemente generar una alerta que va a verse en el centro de monitoreo, que por supuesto ustedes van a ver a través de su consola, o puede generar una acción específica. Esa acción puede ser un bloqueo, un mensaje al usuario, ¿sí? Un correo a alguien diciéndole, oiga, esta persona se salió, o incluso la ejecución de un script. La ejecución de un script que me va a permitir a mí hacer alguna cosa. Bueno, en la versión control no tengo la posibilidad de ejecutar scripts, pero tengo la posibilidad de hacer las otras cosas, de hacer bloqueos,
de hacer enviar mensajes o enviar correos acerca de esa violación de la geocerca. Puedo bloquear un dispositivo. Bloquearlo significa básicamente inutilizar el dispositivo para que nadie lo pueda usar hasta que alguien lo desbloquee. Ese bloqueo es deja el equipo completamente inutilizado, no se puede hacer nada con él. Si alguien intenta borrar el software de Absolute, alguien intenta formatear el disco de nuevo, cambiar el disco, Absolute se va a volver a activar. ¿Sí? Absolute va a estar siempre ahí, garantizando que el dispositivo siempre está protegido. No siempre va a estar el agente ahí activo, porque a partir del componente de firmware, él va una vez lo prendan, si alguien, por ejemplo, formatea el disco, una vez prendan el dispositivo después de ese formateo, Absolute lo que va a hacer es el componente del firmware detecta que esa máquina fue formateada, que los componentes de software de Absolute fueron borrados, Absolute los va a descargar y va a volver a bloquear ese dispositivo automáticamente. El dispositivo no se va a poder desbloquear, sino a través de una decisión que solamente se puede tomar en la consola, a la cual solamente tiene acceso el cliente. Entonces, es súper importante este bloqueo y es un bloqueo que se puede garantizar siempre. Tenemos la posibilidad de hacer borrados, ¿sí? Hay veces que la información que está ahí en los dispositivos es lo que más me importa. Yo lo que no quiero, lo que menos quiero es que esa información pueda ser accedida por alguien, que pueda ser accedida por un atacante o por alguien que está intentando hacer algo con el equipo. Yo puedo, a través de Absolute, borrar esa información. Puedo borrarla muy rápidamente si el equipo está encriptado o un poco más lento si hay que borrarla mediante sobreescritura, pero puedo borrarla remotamente. Puedo borrar unos archivos o puedo borrar todo el disco si quiero, ¿sí? Y lo borro de una manera que no, de la cual no se puede recuperar. Puedo mandarle mensajes al usuario, por ejemplo, un anuncio o simplemente si percibo o me doy cuenta que la organización está siendo atacada, yo puedo mandarle un mensaje al usuario con alguna instrucción, alguna indicación. ¿Sí? Generalmente los atacantes, cuando hay un ataque de ransomware, de las primeras cosas que hace es interrumpir los canales de comunicación tradicionales, o sea, los chats, las herramientas de correo, ese tipo de cosas para que no haya forma de comunicarse con el usuario, ¿sí? Para que el usuario no sepa que con él está pasando algo. No podemos poner a una persona en la mesa de ayuda que llame uno por uno. Entonces, lo que hacemos es mandar un mensaje a través de la consola. A través de la consola podemos mandar un mensaje y ese mensaje no es algo que el atacante pueda interrumpir. Los canales de comunicación de Absolute son exclusivos, están encriptados, además utilizando una encripción única por dispositivo. ¿Sí? Cada dispositivo tiene sus propias llaves de encripción, están asociadas al serial y a los elementos únicos del dispositivo. Entonces, eso hace que la comunicación sea imposible de descifrar, ¿sí? Y que el dispositivo no pueda, que el atacante no pueda detener esa comunicación. La mensajería, de esa manera yo puedo hacerle un anuncio a todos los usuarios que si tenemos un ataque, les mando un anuncio y les digo desconéctense de la red inmediatamente o apaguen el equipo inmediatamente porque tenemos un problema. ¿Sí? Cosas de ese estilo se podrían mandar a través de esta mensajería. O también, cuando un equipo ya cumplió su proceso de su ciclo de vida en la organización, pues hacer un retiro del equipo y todo esto protegido desde el firmware del dispositivo. Esa es la versión control, que es la versión básica, ¿sí? La versión mínima que tenemos. Luego tenemos una versión que se llama la versión resilience. Esa versión resilience le añade a todo lo anterior, es decir, todo lo de geocercas, visibilidad del equipo, toda esa información, le añadimos la parte de detectar las aplicaciones que están dentro del dispositivo, las aplicaciones de seguridad que están en el dispositivo y monitorear su salud y repararlas en caso de que estén fallando. Entonces, esta versión Resilient ya me va a permitir a mí recuperar esas aplicaciones automáticamente y mantenerlas siempre activas. ¿Sí? O sea, el primer elemento de resiliencia que tenemos es la capacidad de recuperar mis aplicaciones para garantizar que las aplicaciones siempre estén activas. ¿Sí? Adicionalmente, puedo remediar equipos a escala. ¿Cómo los remedio? O sea, a través de scripts. Absolute puede ejecutar un script en uno o en 100 dispositivos al mismo tiempo, mandando ciertas cosas a los dispositivos, mandando ciertos mensajes, mandando cierta información para garantizar que el equipo siempre está activo, siempre va a recibir va a poder ejecutar un script y ese script va a remediar eso en todos los dispositivos al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa típica que hacen los atacantes es eliminar los usuarios locales, los usuarios de tecnología, para que la gente de tecnología no se pueda conectar al equipo y no pueda hacer nada remotamente.
yo podría volverlos a crear masivamente. Podría mandar un script que cree de nuevo esos usuarios de manera inmediata en todos los equipos y eso hace que a esos equipos yo pueda volver a entrar, pueda volver a acceder y pueda tener la forma de controlar de nuevo esos equipos. ¿No? Todo eso lo puedo hacer acá. Adicionalmente aquí puedo ejecutar una cosa que se llama los playbooks, ¿sí? Que está mencionado acá como rehidratar. ¿Esto qué me permite a mí? Me permite a mí recuperar el equipo completo, ¿sí? A partir de una imagen. Yo tengo una imagen en algún lado, una imagen que está en la nube, en alguna parte o en un drive de la compañía, y esa es la imagen que yo utilizo para todos mis dispositivos. Si mis dispositivos están supremamente comprometidos y lo único que yo tengo, la única opción que yo tengo es volverle a poner una imagen, es decir, formatearlos y volverles a poner una imagen, yo puedo a través de Absolute hacer eso. Puedo mandar masivamente además la imagen completa de todos mis dispositivos a todos mis dispositivos en un momento determinado, ¿sí? Volverles a mandar la imagen para garantizar que esos equipos queden funcionando nuevamente. Simplemente tengo que pedir a los usuarios que reinicien sus equipos. Cuando los equipos reinicien, Absolute está en capacidad de hacer cosas en los equipos antes de que cargue el sistema operativo. Entonces, cuando ese equipo reinicie, Absolute va a tomar control de ese equipo y le va a volver a inyectar la imagen. Le va a volver a dejar la imagen lista para que el equipo vuelva a operar sin ningún problema. Entonces, esta funcionalidad es la que se conoce como Rehydrate y me permite a mí trabajar de esa manera, ¿vale? Bueno, entonces eso es lo que tenemos en la versión Resilience. Luego tenemos la versión Resilience for Security. Esa versión me permite a mí hacer más cosas, me permite a mí gestionar el tema de los parches. ¿Sí? Hablé mucho en la parte previa acerca de la importancia de los parches, pero no había hablado de cómo lo podemos resolver nosotros. Absolute tiene la posibilidad en estas dos ediciones finales, Resilience for Security, Resilience for Automation, además de hacer todo lo que ya habíamos dicho, todo lo de control, todo lo de Resilience, podemos en estas versiones de Resilience for Security y Resilience for Automation parchar los equipos. Absolute tiene acceso a los parches que liberan los fabricantes en el momento que los liberan y tiene la capacidad de escanear los dispositivos para ver cuáles dispositivos no tienen esos parches y llevarles esos parches en el momento que se necesite. ¿Sí? En Resilience for Security, basado en ventanas de mantenimiento, es decir, momentos del día en los cuales puedo llevar esos parches y puedo definir ciertas condiciones que deben cumplir los dispositivos para yo poder actualizar esos parches. ¿Sí? En Resilience for Automation puedo hacer algo más sofisticado y puedo no solamente actualizar en un momento determinado, sino ante ciertas circunstancias. ¿Sí? Generalmente los usuarios pues no apagan los equipos o cuando simplemente los dejan de usar en ese momento los apagan, no dejan que los equipos se actualicen y se quedan esos equipos sin actualizar durante mucho tiempo. Resilience for Automation puede verificar ciertas condiciones para poder actualizar incluso con el usuario estando utilizando el equipo. Por ejemplo, puede verificar si el procesador está en un momento de alto uso o no, si la red está en un momento de alto uso o no, puede verificar si hay espacio suficiente en el disco para hacer la actualización. Las condiciones que ustedes necesiten pueden configurarlas a través de workflows. Estos workflows son básicamente diagramas de flujo que yo creo en una herramienta que tiene muchísimas variables y muchísimos bloques de control para ejecutar tareas en los dispositivos. O sea, aquí ya no uso scripts, sino que utilizo workflows que ya vienen preprogramados para hacer ciertas tareas y para ayudarme a resolver ciertas situaciones en los dispositivos. Esos workflows se pueden automatizar, es decir, se puede crear reglas para ejecutarlos en un momento determinado, puede ser horas, puede ser días, puede ser ciertas políticas que yo defina para ejecutar esos workflows en algún momento y todo eso lo puedo hacer a través de esta versión Resilience for Automation. De Resilience for Automation es la versión más completa que tenemos, tiene todo lo anterior, o sea, todo lo de control, todo lo de resilience, todo el resilience for security, más la parte de resilience for automation, que me permite a mí, como les decía, hacer automatización de diferentes procesos dentro del dispositivo. Está pensado sobre todo para temas de parchado, pero esas automatizaciones se pueden utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, para actualizar software de terceros o software propietario mío, por ejemplo. Y yo puedo decir, oiga, cuando yo no tengo una herramienta de parcheo para mis aplicaciones que son desarrolladas in-house, lo que tengo es que cada cierto tiempo libero unos parches y esos parches los dejo, o esas nuevas versiones del software los dejo en tal parte. Entonces yo puedo automatizar que Absolute esté verificando ese sitio y cuando eso esté listo, cuando encuentre una nueva versión ahí, la descarga y la lleva a los dispositivos y los actualiza. ¿Sí? Entonces, no solamente es actualizar
obviamente los componentes básicos del sistema operativo y las aplicaciones de este estilo, sino también aplicaciones propietarias, y para eso tengo las herramientas. Entonces, todo esto lo puedo hacer ya en la versión Resilience for Automation. Adicionalmente, la versión Resilience for Automation trae herramientas de control remoto, es decir, herramientas que me permiten entrar al detalle de lo que está pasando en un equipo, ver lo que está pasando en un equipo para garantizar que yo tengo control de ese equipo en todo momento. Bueno, entonces, esas son las versiones de Secure Endpoint. Vamos a ver un poquito más en detalle lo que hace la funcionalidad. Aquí pues está la parte de telemetría, es decir, me permite a mí saber todo lo que corre. Para mostrar esto voy a irme directo a la consola, que creo que es más fácil de entender si lo vemos, si tenemos muy poco tiempo ya. Voy a irme aquí a la parte de la consola. No sé, David, si hay alguna pregunta hasta ahí. No de momento, Juanca. Creo que puedes irte a la consola directamente. Ok, ahí están viendo mi pantalla, sí, creo que sí. Sí, señor. Si quieres, Entonces, puedes maximizarla para que se pueda ver más a detalle. ok, aquí Perfecto. estamos. Entonces, esta es la consola de Absolute. Como yo les decía, esta es una consola que se asigna en el momento de que el cliente adquiere la suscripción de Absolute. ¿Sí? Esta consola aquí la pongo con una letra un poquito grande para que se pueda ver sin problema. Esta consola básicamente lo que me va a mostrar es mi parque de dispositivos y me va a mostrar lo que está pasando ahí. Esto tiene varios elementos de visibilidad. Lo primero es que cuando yo enrolo un dispositivo, yo lo primero que hago es descargar un agente que lo tengo por acá. Este agente es único por cada cliente. Como les decía, este agente primero tiene una inscripción que es específica por cada cliente y segundo está diseñado únicamente para llevar información al layer, o sea, al tenant de cada cliente, a la consola de cada cliente. No está diseñado para llevar información a otro lado. O sea, este agente yo no lo puedo llevar a otra persona, no lo puedo compartir, solamente me sirve para esta consola. Entonces yo obtengo el agente desde acá, lo descargo, este agente viene para Windows o para Mac OS, ¿sí? También viene para Chromebooks y próximamente va a venir para Linux, ¿sí? Ya tenemos una versión de Linux en beta. Este agente lo que hace es que yo lo instalo en mis dispositivos y a partir de ese momento que yo lo instalo, los dispositivos empiezan a reportar aquí a la consola. Entonces aquí en la consola esos dispositivos van a ser visibles y yo voy a empezar a ver lo que está pasando con esos dispositivos. Si yo entro a este equipo, por ejemplo, me va a decir este equipo es un Hewlett Packard, no sé qué, que tiene Windows 10, que se conectó por última vez hace una hora, que tiene el Windows Defender, no está encriptado y no está conforme, o sea, no, su estado de conformidad es incorrecto. Este equipo no está cumpliendo con los elementos de seguridad que yo tengo descritos en mi organización. Entonces aquí me está alertando, por ejemplo, que este equipo no está encriptado, que la versión del sistema operativo es versión 10, tiene Windows 10 y que adicionalmente el BitLocker está en un estado non compliant. ¿Sí? Entonces, o sea, probablemente tengo una versión muy vieja de BitLocker. Entonces, este equipo, que es un equipo muy viejito, que simplemente lo tengo aquí para efectos de demo, pues es un equipo que ya me está reportando acá cosas que están fallando. ¿Sí? Yo de este equipo puedo ver todo, puedo ver acá el resumen del hardware que tiene este equipo, la memoria, el procesador que tiene este equipo, el equipo de sonido, las cámaras, toda la información del equipo la puedo ver acá. ¿Sí? Puedo tener el acceso, puedo tener campos personalizados, campos que yo llene manualmente, ¿sí? Con tu información, digamos, administrativa del dispositivo, y puedo tener puntos de datos personalizados con información adicional, ¿sí? Que yo puedo recolectar del dispositivo. Son puntos información que se trae a través de un punto de datos que se crea específicamente para recolectar. Pues aquí, por ejemplo, estoy trayendo por ejemplo, no tiene BitLocker, pero aquí podría traer la llave del BitLocker, los días desde el último reboot. Bueno, aquí hay una cantidad de información que yo puedo leer del dispositivo y que puedo traer para ejecutar ese control. Puedo ver el historial de ubicaciones, puedo ver dónde está este equipo. ¿Sí? El último reporte de este equipo fue desde acá, ¿sí? Los últimos 7 días ha estado acá, pero puedo ver también, bueno, los últimos 30 días si quiero, ¿sí? O puedo ver, bueno, este equipo dónde estuvo en el mes de diciembre, por ejemplo, ¿sí? En diciembre donde perdón, en enero donde estaba este equipo. Y le puse fue febrero. En febrero donde estaba este equipo, ¿sí? Entonces aquí me dice, bueno, estuvo también en Bogotá, ¿sí? Y estuvo en Medellín. O sea, puedo ver todo el historial de todos los movimientos que ha tenido este equipo. ¿Sí? Puedo saber qué tanto se usa ese equipo, cuántos minutos al día se usa. Ayer tuvo 108 minutos de actividad, estuvo conectado desde acá, lo iniciaron sesión a esta hora, ¿sí? A las 8:16, y la persona que lo estuvo usando cerró sesión a las 10:06.
de la noche. Estuvo conectado en esta red, no estuvo conectado a ningún directorio activo, entonces por supuesto no hay información del directorio activo. Entonces acá tengo toda esa información del dispositivo. Sobre este equipo yo pues también puedo ver qué aplicaciones están instaladas, ¿sí? Puedo ver el tema de la información sensible. Absolute puede monitorear información sensible presente dentro del dispositivo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, él me encuentra que hay un archivo en el cual hay algo que parece ser información personal de salud. Si yo le doy clic aquí, él encuentra que este patrón cumple con cosas de información de salud y entonces pues me va a sacar esta información, me va a reportar eso. ¿Para qué se usa este Endpoint Data Discovery? Se usa para detectar o mitigar el riesgo de que una persona esté exfiltrando datos a través del dispositivo. Generalmente la información sensible debe permanecer en los sistemas de información centrales o ubicados en la nube y no debe descargarse en los dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en un banco, yo no debería descargar un listado con números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y toda esa información sensible a mi computador, ¿sí? Si yo soy empleado de un banco no debería hacer eso porque pues ese computador se lo pueden robar, se pueden robar esa información y si se roban esa información pues voy a meter en un problema a esas personas, voy a meter en un problema al banco, me voy a meter en un problema yo, entonces lo mejor es que alguien esté monitoreando, se esté asegurando que yo no descargue esa información sensible a mi dispositivo, ¿sí? Pues a través de esta herramienta yo puedo monitorear si alguien descarga información sensible en un dispositivo y alertarlo, ¿sí? Alertarlo e incluso puedo llegar a borrar ese archivo. Por ejemplo, acá dice, esto tiene algo que parece ser un número de tarjeta de crédito, ¿sí? Esto tiene un numerito que coincide con el número, el patrón de Diners Club. Puedo decir, no, esto es un falso positivo o puedo eliminar el archivo. ¿Sí? Yo puedo mandar a eliminar este archivo y ese archivo ya no puede, ya no va a poder estar ahí de nuevo. Él lo elimina, tan pronto se comunique con este dispositivo, lo va a eliminar. Absolute puede, entonces, eso es todo lo que puede hacer la versión. Control, sí, la versión control me da toda esta visibilidad y todas estas posibilidades. Además, me da la posibilidad de bloquear un equipo. Lo puedo bloquear, ¿sí? Lo puedo bloquear con un mensaje, por ejemplo, este. ¿Sí? Entonces, lo que el usuario va a ver en su pantalla es algo de este estilo, pero el equipo va a quedar bloqueado. No se va a poder hacer nada con él. ¿Sí? Puedo borrarlo, borrar toda la información que está ahí. Entonces, aquí lo que hago es un borrado, que puede ser un borrado con sobreescritura varias veces. 3 hasta 7 veces puedo hacer el borrado. Ese borrado va a emitir un certificado que me sirve para la auditoría y me va a permitir eliminar todo lo que está en ese dispositivo. ¿Ok? Hasta ahí puedo hacer en la versión control. En la versión Resilience puedo adicionalmente ejecutar scripts. Acá tengo Absolute, de hecho, tiene un listado de todos los scripts que Absolute tiene ya creados en los dispositivos, en la consola, y puedo ejecutar el script que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, voy a bloquear los puertos USB, acá tengo unos scripts que me deshabilitan los puertos USB, ¿sí? O voy a bloquear un puerto, o voy a instalar software, por ejemplo. Acá tengo unos scripts que me permiten instalar un software en un dispositivo. Entonces, todo eso lo puedo hacer a través de estos scripts y los puedo hacer no solamente para un dispositivo, lo puedo hacer para muchos, ¿sí? Entonces yo encontré, por ejemplo, que todos mis equipos Dell necesito instalarles un software. Son todos estos equipos y les voy a ejecutar un script que ejecuta algo. ¿Sí? Por ejemplo, una actualización del BIOS que viene en un ejecutable. Entonces yo le puedo decir aquí, listo, voy a ejecutar un script con esto y le voy a decir aquí cuál pad es, de dónde lo voy a descargar. Supongamos que fuera este es el nombre del archivo, el pad donde lo voy a dejar temporalmente y si quiero que me lo borre cuando termine la ejecución, la instalación. Entonces, si yo le doy aquí mandar, él va a intentar instalar este ejecutable en esos 3 dispositivos. Y lo va a descargar de allá, lo va a descargar y le va a poner este nombre en esta carpeta y de ahí lo va a ejecutar en estos 3 dispositivos al tiempo. Entonces, a esto yo lo puedo hacer a escala. Y adicionalmente que lo puedo hacer a escala, siempre voy a tener el historial de lo que pasó. O sea, yo mandé a ejecutar scripts, por ejemplo, hace 21 días. Aquí yo sé que mandé a ejecutar este script en este dispositivo, sé que se terminó satisfactoriamente. Aquí puedo ver qué fue lo que ejecuté, puedo ver el script como tal, está el script aquí que mandé a ejecutar, ¿sí? Y tengo las variables que mandó y estoy diciendo que es un script firmado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque me permite habilitar una política en los dispositivos que
exija que cualquier script que se vaya a ejecutar en esos equipos sea firmado. ¿Sí? Eso mitiga el riesgo de que alguien me ataque a través de una vulnerabilidad e intente ejecutar un script. No lo va a poder hacer porque no tiene la forma de poner un script firmado ahí. La única forma de poner un script firmado es a través de la consola de Absolute. Entonces Absolute va a mandar ese script firmado, Microsoft o el sistema operativo va a detectar que ese script está correctamente firmado y entonces va a permitir su ejecución. ¿Sí? Eso me mitiga a mí el riesgo de ser atacado a través de scripts. Eso lo puedo hacer en la versión Resilience, por supuesto. También, ¿qué puedo hacer en la versión Resilience? Puedo hacer una cosa muy interesante y es poder ejecutar cosas antes de que cargue el sistema operativo. Entonces, por decir algo, yo tengo esta máquina y le quiero ejecutar algo antes de que un playbook. ¿Sí? Entonces, aquí en los playbooks tengo varias posibilidades. Tengo la opción de borrar archivos. ¿Se acuerdan que les mencioné el caso del ataque a las aerolíneas y a varias empresas? Pues realmente no fue un ataque, sino un error en una actualización de un anti-malware. Eso se borraba, eso se solucionaba como borrando un archivo. Usted tenía que entrar y borrar ese archivo. Pues el que tuviera Absolute en ese momento, pues no tenía ningún problema porque mandaba a ejecutar este borrado de un archivo en la carpeta que él quisiera. ¿Sí? Yo lo mandaba a ejecutar y le digo ejecute con el BitLocker. Acá le pongo la llave del BitLocker, la tengo guardada en cierto campo. Aquí la coloco, ¿sí? Y le digo cuál acción quiero. Le digo voy a eliminar un archivo. ¿Cuál archivo voy a eliminar? El que yo necesite borrar, ¿sí? Entonces yo voy a borrar un archivo que se llama backslash www.sys, por ejemplo. ¿Sí? Esto era un archivo que estaba deteniendo, estaba en Windows, realmente estaba en Windows System. ¿Sí? La presencia de ese archivo ahí vacío, porque era un archivo que estaba vacío, hacía que el sistema operativo no cargara, se quedaba en pantalla azul. A través de Absolute yo puedo mandar a ejecutar eso y ese equipo va a poder entrar sin ningún problema porque yo lo puedo mandar a ejecutar y él va a ejecutar esto antes de que cargue el sistema operativo. Absolute puede controlar esto antes de que cargue el sistema operativo y de esa manera va a poder eliminar eso. Entonces, eso yo puedo hacerlo a través de Absolute. Puedo también mandarle una imagen y le restaure desde una imagen. Y lo mismo el BitLocker, ¿cierto? El bit, la variable del BitLocker. Y le digo, mi imagen está en cualquier lado. Le digo, mi imagen está. Acá tengo que colocarle un manifiesto que tiene una URL desde la cual yo voy a descargar la imagen, lo voy a llevar a ese dispositivo. Si este sitio requiere un usuario y un password, pues lo voy a colocar acá. Y lo que Absolute va a hacer es conectarse a ese sitio con este usuario, este password, va a descargar la imagen, la va a poner en el equipo y la va a instalar. ¿Sí? Entonces, de esa manera el usuario va a poder, el dispositivo va a poder reinstalarse, va a poder arrancar sin problema porque yo recuperé el equipo completo. Entonces, eso lo puedo hacer ya en Resilience. Luego vienen las siguientes ediciones. Ya les decía yo las ediciones de Resilience for Automation, Resilience for Security y Resilience for Automation. Entonces, estas versiones de Resilience for Security y Resilience for Automation se enfocan en el tema del parchado, ¿sí? En garantizar que mis dispositivos siempre estén al día, siempre tengan los parches que deben tener. Acá esto se abre, cuando yo entro a esta parte de vulnerabilidades, se abre una consola que me va a mostrar acá de entrada todos los parches que hay en este evento activos en la industria. ¿Sí? Todos los parches que hay y están organizados acá por cualquier cosa, pero si yo los ordeno por fecha, por ejemplo, acá me doy cuenta que tengo parches desde el 2008. O sea, hay parches que todavía están activos del 2008 que deben resolver, que pueden resolver cosas, vulnerabilidades o problemas en los dispositivos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Escanear mis dispositivos para ver que esos parches estén al día y si no están al día, pues llevarlos, o sea, actualizar esos equipos en cualquier momento. Él me va a decir acá, mire, este equipo, por ejemplo, es un equipo que la última vez que le hice un escaneo fue el 21 de enero, muy mal, ¿sí? Y debería hacer un escaneo en este momento de este equipo, hacer un escaneo y hay 143 parcheos de escaneos de parches y 7.000 que tienen que ver con seguridad. Yo debería mandarle un escaneo a esto total. ¿Sí? Esto lo puedo hacer acá directamente al equipo, pero también lo puedo hacer a través de el tema de los workflows. ¿Sí? Entonces, el tema de los workflows me va a permitir a mí hacer un despliegue de los parches de los dispositivos de esta manera. Entonces yo puedo crear aquí un workflow que diga, bueno, escanee y despliegue, si se requiere un reboot, hágalo,
y haga el reboot preguntándole al usuario si lo debía hacer. Entonces, este escaneo es el que hace Absolute para devolver los parches, y aquí son los para instalar los parches, y aquí hay diferentes workflows que me permiten hacer diferentes cosas. O sea, que tengo uno que era ese, por ejemplo, acá tengo uno que hace el tema del BitLocker, por ejemplo, este no hace no actualiza ningún parche, simplemente verifica si el BitLocker está habilitado o no en un dispositivo. Y si no está habilitado, pues lo habilita. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo esta herramienta, básicamente verificando eso. Entonces, y aquí yo puedo crear el workflow que necesite. Si yo necesito, por ejemplo, eh, acá crear un nuevo parche, aquí tengo, por ejemplo, otro que busca ciertas cuentas de usuario y si las encuentra las deshabilita. Por ejemplo, yo tengo un empleado que trabaja en soporte técnico, se llamaba Juanito y él había creado usuario en todos los equipos a los que él entraba. Creaba el usuario Juanito y estaba ahí creado. Esa persona eventualmente ya se fue de la compañía, pero eventualmente puede tener acceso a esos dispositivos a través de ese usuario que él creó. ¿Sí? No solamente es yo deshabilitar a esa persona de mi correo, de mi cuenta de VPN, de todas las cosas que yo tenga en la red, sí, de mi cuenta de red, no. Yo tengo que ver cómo esa persona, si esa persona en algún momento entró a los dispositivos y creó un usuario para él, yo tengo que deshabilitar ese usuario. ¿Sí? Entonces, un workflow de este estilo que va y busca el usuario Juanito, en este caso, va y lo deshabilita. ¿Sí? Entonces yo puedo crear acá lo que necesito. O sea, yo puedo crear, supongamos que este workflow yo lo quiero modificar. Entonces, yo le digo acá en workflows, me perdí. Bueno, digamos también probar privileges. Yo a este le quiero añadir algo, entonces lo puedo editar, ¿sí? Y ustedes acá van a encontrar una cantidad enorme de bloques que hacen cosas, que preguntan cosas, ¿sí? Por ejemplo, si hay una determinada característica Windows Feature activa, si hay una determinada versión, alguna variable en el WMI que yo quiera monitorear o que quiera verificar, si- qué porcentaje de memoria tengo libre, ¿sí? En un momento determinado, ¿sí? O cuánta memoria tengo libre. Puedo habilitar o deshabilitar firewall, puedo hacer cualquier cosa, aquí tengo de todo, ¿sí? Todo esto son bloques que son accionables en cualquier momento y que me permiten a mí detectar o hacer cosas en los dispositivos. Y si algo de esto no me sirve, puedo añadir funcionalidades a través de Batch, a través de PowerShell, a través de Visual Basic. ¿Sí? Puedo crear estos scripts e incluso puedo crear scripts a través de ejecutar software como por ejemplo software ¿en qué? Voy a colocar acá y yo le puedo colocar, acá me van a salir ya otras posibilidades más avanzadas, por ejemplo lo de BitLocker, que es una posibilidad avanzada, pero aquí ya puedo ejecutar temas como ejecutar aplicaciones, pues, o sea, un ejecutable como tal, un ejecutable que me permita a mí hacer alguna cosa o incluso ejecutar cosas relacionadas con sí, otros lenguajes como Windows, perdón, como Python o cosas de ese estilo, puedo crear acá los bloques que van y ejecutan programas de esos. Entonces, como ven, las posibilidades acá de los workflows son muy grandes y eso me permite a mí a tomar muchísimo control de lo que ocurre con mis dispositivos. Acá también tengo yo la posibilidad, es que no tengo ningún equipo ahora conectado, este está online, pero tengo la posibilidad de hacer control remoto, o sea, tengo la posibilidad de entrar a un equipo y controlar el desktop acá. ¿Sí? Pues esta obviamente el usuario se va a dar cuenta que yo lo estoy controlando, pero existe aquí también las posibilidades de mirar el log de eventos, mirar los procesos que hay que están corriendo en equipo, mirar el registro remoto, ejecutar algo por PowerShell en ese dispositivo directamente en la consola de PowerShell, ¿sí? E incluso en máquinas Linux o Mac OS, entrar a la consola, entrar por la consola, que básicamente es una terminal de comandos, una línea de comandos en la cual puedo ejecutar comandos de Linux en esos equipos. Entonces, como ven, las posibilidades son muy grandes de hacer tareas y de actuar sobre los dispositivos. Bueno, se nos fue el tiempo, pero pues yo creo que les di un paso más o menos completo por la funcionalidad de Absolute. Aquí lo que los invito es a que, si ustedes consideran necesario, pues hagamos una prueba de concepto, básicamente hablar con el gerente de cuenta que los atiende a ustedes, buscar el apoyo de esa persona o nuestro si ustedes lo necesitan,
y ejecutar, hacer una prueba de concepto en sus instalaciones, en sus ambientes, para que puedan probar y ver todo lo que hace Absolute de primera mano en sus equipos y de acuerdo a eso pues ya tomar una decisión mejor informada, ¿vale? David, no sé si hay alguna pregunta, algo que podamos resolver. Correcto, sí, tenemos un par de preguntitas por aquí. Nos dicen cuánto tiempo se tarda en aparecer en las consolas después de que se instale la gente. ¿Se puede forzar la conexión? En la versión Resilient sí hay un script que forza la conexión, hay un script que uno puede utilizar para forzar la conexión. En la de la versión Control no. Normalmente, si no hay ningún problema de conexión, un equipo en 10, 15 minutos ya está reportando en la consola después de que yo le instale la gente. Si hay problemas de conexión, pues puede haber dificultades, ¿sí? Para saber cuáles son los problemas de conexión o qué cosas debo tener yo en cuenta en la red, aquí hay una base de conocimiento. Yo puedo mirar acá en mi base de conocimiento temas como las recomendaciones que hay para el tráfico, o sea, qué puertos se deben abrir, qué URLs deben estar activas, qué tipo de cosas hay que tener en cuenta para que el tráfico desde la gente hacia el centro de monitoreo, que es lo que se puede ver con la consola, eh, sea eficiente y no tenga ningún problema. Listo. Nos pregunta por acá cuáles son los requisitos técnicos para implementar esta solución en una organización. Básicamente el requisito técnico es a nivel de endpoint y lo único que se requiere es que el equipo tenga Windows 10 u 11, Mac OS o Chrome OS. Básicamente eso es lo que se necesita. Con eso ya se puede instalar el agente y listo. Ahora, hay unos equipos que tienen los equipos que tienen la persistencia, ¿sí? No, no todos los equipos tienen persistencia. Los equipos que tienen la persistencia, ustedes lo pueden ver en esta página. Acá pueden ver todas las marcas, o sea, como ven ustedes están. Hay muchísimos modelos en esta cosa, pero por ejemplo Dell tiene muchísimos modelos. Aquí hay más de 1000 modelos de Dell que tienen la Absolute en el firmware. En todas estas máquinas que está aquí, Absolute va a ser imborrable. Si ustedes por alguna razón instalan Absolute en una máquina que no tiene el firmware de Absolute, Absolute va a funcionar, pero no va a ser imborrable. ¿Sí? Todo va a funcionar bien, pero no va a ser imborrable. Y la parte de los playbooks, esa parte utiliza el firmware, porque eso se ejecuta antes de cargar el sistema operativo. Esa parte sí requiere que esté el firmware de Absolute funcionando. O sea que si la máquina no tiene el firmware de Absolute, se van a perder dos cosas: la imborrabilidad y la posibilidad de ejecutar playbooks. Perfecto. Nos pregunta por acá también, ¿la geolocalización se borra formateando el equipo? No, la geolocalización simplemente se reporta a la consola, ¿sí? Y en la consola permanece hasta que el equipo se desenrole de la consola. Si alguien formatea el equipo, pues como les dije, Absolute se va a volver a instalar y va a seguir reportando la geolocalización de donde está en ese momento. Bien. ¿Cuál es el modelo de licenciamiento por endpoint? O sea, si es por endpoint o sea, sí, si es una Es licencia. por endpoint, o sea, cada dispositivo tiene su licencia. Esos dispositivos se licencia por, digamos, por rango de endpoints, varía el precio según el rango que uno coloca, de 1 a 500, de 500 a 1000 y de ahí para arriba, pues hay varios rangos de precios. Adicionalmente, pues esto va por años, ¿no? O sea, va de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo pues de los años en los cuales se quiera licenciar la solución. Y lógicamente, mientras más licencias compren y por más tiempo, les sale más económico. Claro, por supuesto. Mira, por ahí Renato nos está levantando la mano. Voy a dejarlo hablar rápidamente para ver qué nos quiere comentar. Por si acaso, Renato, si no es un. Vamos a ver. Ya creo que bajó la mano. Ya, que de repente quería poner manito arriba Ah, o un vale, ok. emoji. Sí, listo. Última pregunta por acá, que ya nos pasamos un poquito del tiempo. Dice, ¿cómo se integra con otras soluciones como antivirus, EDR, SIEM o firewalls? Bueno, con SIEM para el SIEM específicamente hay un conector que se puede utilizar con cualquier SIEM que sea de tipo syslog. ¿Sí? Hay una arquitectura definida para eso y ese conector va a enviar todas las alertas de Absolute, de lo que Absolute detecte a ese SIEM. ¿Sí? Con las demás aplicaciones se puede integrar a través del API. Absolute tiene un API que permite la integración de prácticamente toda la funcionalidad de Absolute con cualquier otra herramienta. Y adicionalmente, lo que hace Absolute con otras herramientas de seguridad del endpoint es complementarlas. No las reemplaza, las complementa. ¿Cómo las complementa? Protegiéndolas. ¿Sí?
a través del módulo de Absolute Persistence, de Application Persistence, que lo que hace es garantizar que una aplicación, si una aplicación se la elimina a alguien, por ejemplo un anti-malware, alguien lo elimina, Absolute es capaz de repararlo o incluso reinstalarlo en el dispositivo. Súper. Bueno, en honor al tiempo, yo creo que vamos cerrando. De verdad que quiero agradecerles a todos, de verdad, su participación el día de hoy. Me encanta cuando también están haciendo muchas preguntas. Eso es súper bueno. Los invitamos, por supuesto, a que escaneen en este momento el código QR que los lleva al registro del próximo evento que tenemos, donde vamos a estar hablando específicamente de nuestra solución Secure Access. Aquí sí vamos a estar ahondando un poquito más acerca de esta solución y del marco de ciberseguridad que es como lo es el ZTNA. Allí, por favor, les pido que mientras tanto la despedida se vayan registrando. Súper bueno haberlos tenido el día de hoy. Me encanta brindarles cada semana o cada trimestre todas estas informaciones porque sabemos que ustedes las toman con mucha precisión y que por supuesto les funciona y les sirve para que puedan mejorar lo que es la seguridad o la ciberseguridad de su infraestructura y su parque de dispositivos. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por toda la sapiencia, por toda la presentación, súper buena como siempre. Y bueno, te dejo para que te despidas. Vale, gracias David por la invitación. Espero no haberlos aburrido mucho y espero que vean valor realmente en la solución y que vean cómo la pueden llevar a sus organizaciones. Los invito, como les decía hace unos momentos, a que soliciten una prueba de concepto y espero verlos ahí en esa prueba de concepto muy pronto. Buenísimo. Estén muy bien, muchas gracias. Y me gustaría cerrar con una pregunta que nos hace por aquí. Dice, ¿la falla de los aeropuertos se pudo resolver remotamente? Sí, pues las empresas que tenían en su momento Absolute sí lo pudieron resolver. Las otras, muchas aerolíneas, por eso decía que hubo unas aerolíneas que demoraron 5 días en resolverlo. Les tocó manualmente, equipo por equipo, ir a resolverlo. Sí, un problema. Pero bueno, para eso estamos acá nosotros, para ayudar. Bueno, les envío un abrazo a todos, espero que tengan un excelente día, muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos muy pronto. Como dice Juan Carlos, bien sea en una prueba de concepto o en una próxima sesión, por favor, lo que necesiten, no duden en contactarnos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Estén muy bien, hasta luego.